La tarde del 24 de febrero de 2005, en Highland Heights, cerca de Cleveland, Ohio, una mujer perdió el conocimiento al volante de un Volvo. Conducía despacio por una zona residencial, pero de repente perdió el control del vehículo, invadió parcialmente la carretera y chocó contra otro coche. Aún así, como iba tan lenta, el impacto apenas se notó. Después volvió al carril y avanzaba tan despacio que una transeúnte pudo acercarse, abrir la puerta y detener el coche para intentar ayudarla. La conductora tenía unos 30 y tantos años. Estaba semi-inconsciente, tenía dificultades para respirar y empezó a vomitar de forma abundante en cuanto intentaron sacarla del vehículo. No presentaba lesiones físicas ni padecía ninguna enfermedad conocida. A su lado había un teléfono móvil de tapa, de esos típicos de aquella época, abierto como si hubiera estado hablando con alguien o intentando pedir ayuda mientras conducía. Nadie entendía qué le estaba ocurriendo y una vez llegó al hospital terminó perdiendo la vida. Todo el mundo lo consideró un extraño misterio médico, pero aquel deceso repentino escondía una causa mucho más oscura. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre un caso que parecía un misterio médico, pero escondía mucho más detrás. El caso de Rosemary Issa. Pero antes que nada, si eres fan del True Crime, no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y hoy vamos directamente al caso, no os voy a hacer más introducción porque ya el caso habla por sí mismo. Así que sin más dilación y el riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Rosemary Issa, a la que todos llamaban Rosie, nació el 21 de octubre de 1966, hija de Rocco y Gigi DiPuccio. Ejercía como enfermera en el ahora ya desaparecido Hospital Mount Sinai, donde en 1995 conoció a Yazid Issa, médico de urgencias y empresario. En ese momento, él salía con una tal Alexandra Herrera, a quien luego dejó por Rosie. Todo parecía idílico y tras varios años de relación, se casaron el 11 de septiembre de 1999. Un año después nació su primer hijo, Armand, y 2 años más tarde su hija Lena. Rosie era la típica madre dulce, amable y generosa, y en general una buena persona. Era alegre, divertida y todo el mundo la quería. A sus 38 años ya era madre de 2 hijos, pero junto a su marido Yazid planeaban tener un tercero. No obstante, la tarde del 24 de febrero de 2005, Rosie había quedado con su hermana para ir a ver una película, así que se subió a su coche y se marchó en dirección al cine, que estaba a unos 10 minutos de su casa. Aquella tarde Yazid no trabajaba, así que se quedó cuidando de los niños, permitiendo a Rosie tener una tarde de ocio. Rosie salió de la casa a la 1:53 y por el camino llamó a Eva McGregor, una amiga suya, que había sido su niñera cuando Rosie era pequeña, pero por circunstancias de la vida terminaron trabajando juntas cuando Rosie era mayor y ya de adultas cultivaron una relación de amistad muy cercana. Durante aquella llamada, Rosie le dijo a Eva que de repente se encontraba mal. No sabía exactamente por qué, pero le comentó que antes de salir, Yazid le había dado una pastilla de calcio, un simple suplemento que hacía poco había comenzado a tomar junto a otras vitaminas prenatales, ya que, como os comenté, estaban tratando de tener otro hijo. No obstante, mientras conducía, Rosie perdió el conocimiento. Y así es como volvemos al principio de la historia. Como Rosie estaba en una zona residencial, conducía despacio, así que aunque había perdido el control del vehículo, no sufrió ningún accidente grave. Al parar el vehículo, los transeúntes se dieron cuenta de que estaba medio inconsciente. Tenía dificultad para respirar y comenzó a vomitar profusamente en cuanto trataron de sacarla del vehículo. Como no se produjo realmente ningún impacto a su vehículo, no presentaba lesiones físicas y tampoco padecía ninguna enfermedad. Como nadie sabía cómo socorrerla ni qué le ocurría, alguien llamó a emergencias y pronto la llevaron al hospital. Avisaron a Yazid, quien dejó los hijos con la familia de Rosie y se presentó rapidísimamente en el hospital y decía no entender lo que ocurría. Le preguntaron si sabía de algún antecedente médico de Rosie o si sabía si había tomado algo en concreto,
y él dijo que no, que estaba sana y no había tomado nada. Los médicos trataron de salvarla por todos los medios, pero al desconocer la causa de su estado no consiguieron ayudarla a tiempo, y Rosie perdió la vida menos de una hora después de llegar al hospital. Nadie sabía qué le ocurría y todos lo tacharon de un misterio médico. La autopsia tampoco revelaba pistas de lo que pudiera haber ocurrido. Se le realizó un examen toxicológico, pero este tampoco reveló nada fuera de lo común, y el forense aseguraba haber realizado todas las pruebas posibles. Rosie no consumía drogas, no presentaba lesiones y no tenía ningún tipo de enfermedad. El coche iba tan lento que no era posible que el accidente le pudiera haber causado ninguna lesión grave y mucho menos letal. La policía se involucró en el caso, ya que nadie comprendía la causa de la defunción de aquella mujer joven, y hasta aquel momento había gozado de buena salud. Registraron el móvil de Rosie, que como os comenté justo antes del incidente había llamado a una amiga, Eva McGregor, y en aquella llamada le dijo a su amiga que se había empezado a sentir fatal después de tomar una pastilla de calcio que le había dado Yassid. En teoría la vida de Rosie iba bien, se estaba preparando con su marido para tener otro hijo y Yassid, como era médico, le había simplemente recomendado tomar algunos suplementos para ese fin. Simples vitaminas prenatales y también calcio, ya que era mayor de 35. Y justo unos días antes, en casa de la madre de Yassid, habían tenido una conversación con una amiga de esta sobre la osteoporosis. Y Yassid, en calidad de médico y tratando de concebir un hijo, le recomendó a Rosie tomar también calcio para prevenir problemas óseos en el futuro y como simples profilácticos. Ese era el único cambio en la rutina de Rosie, pero unos simples suplementos de calcio no deberían ser la causa de defunción per se. De hecho, la policía le preguntó a Yassid sobre ello y él con mucha tranquilidad afirmaba que esa no podía ser la causa de lo que le había ocurrido a Rosie, que el calcio es inofensivo, cosa que es totalmente cierta. No obstante, en Chicago en 1982 hubo un caso de alteración de sustancias en paquetes de un medicamento llamado Tylenol, en que alguien a día de hoy aún desconocido había mezclado aquel medicamento con cianuro, probablemente en el proceso de producción de este. Así que a falta de otras pruebas, la policía comenzó a temer que se tratara de un caso similar, pero ahora con cápsulas de calcio, y que tal vez toda la ciudadanía estaba en peligro. Mientras tanto, no descartaban ninguna posibilidad, y a medida que iban investigando el caso, se dieron cuenta de que el matrimonio de Rosie y Yassid no era tan idílico como parecía. Básicamente, Yassid le puso los cuernos a Rosie en más de una ocasión. Tenían contratadas a dos niñeras, una de mañana y una de noche, y las dos eran amantes de Yassid, y se ve que tenía amantes a patadas, casi desde el principio de su relación. De hecho, una vez le había incluso contagiado herpes genital a Rosie. Qué asquito me da este tipo de personas, de verdad. Pero bueno, seguimos. En cualquier caso, como lo único diferente en la rutina de Rosie fue aquella pastilla de calcio, el 17 de marzo de 2005, los investigadores interrogaron a Yassid y le pidieron aquellas pastillas de calcio para analizarlas. When did she start taking the vitamins? Prenatal vitamins? Are they thinking, any of this had to do with anything? We don't know. I mean, at this point, you have somebody who's 38 years old. Oh, I know. Suddenly she dies and nobody can help her. It's kind of like, what happened? Well, I think I have most of what I need at this point. Are the calcium pills still at home? Mm-hmm. Would you mind if I followed you back to your home and collected those? No, that'd be great. Not at all? Okay. Anything else you can think of? I've thought of everything. Yassid no se había deshecho de ellas y las entregó como si nada. Y cuando las analizaron se dieron cuenta de que había 9 pastillas diferentes a las demás y que efectivamente aquellas 9 pastillas contenían cianuro. Volvieron a hacerle un análisis a Rosie, ya que en ningún examen normal sale el consumo de cianuro. Hay que hacer pruebas específicas para buscarlo. Y obviamente encontraron que Rosie había ingerido 9,1 miligramos de cianuro por litro de sangre, unas 3 veces la dosis letal. Vieron también que Yassid, poco después del fallecimiento de Rosie, cuando había ido al hospital y todo eso, le envió a la familia un mensaje, pero como muy casual, muy poco personal y sin tono de estar devastado, asumiendo además que Rosie había fallecido por aquel accidente de coche y sin preguntar nada más a los médicos o a la policía. El mensaje decía: quería avisarles que Rosie falleció ayer en un accidente de coche leve.
la echaremos mucho de menos. Mientras se realizaban aquellos análisis, el 18 de marzo, el día después de entregar las pastillas a la policía, Yazid había dejado a los niños con la hermana de Rosie durante la noche. El 19 de marzo a las 4 de la mañana, dejó un mensaje en el contestador a la hermana de Rosie, para decirle con voz calmada que el hermano de un amigo había tenido un accidente de coche en Carolina del Norte, que iba a ayudarle y que no volvería en todo el fin de semana. Pero llegó el lunes y Yazid no volvió a por sus hijos. Le llamaron y Yazid no contestaba. Luego llamaron al supuesto amigo y este dijo que Yazid no había ido a Carolina del Norte aquel fin de semana y que su hermano no había tenido ningún accidente. La familia de Rosie reportó aquello a la policía y los agentes no tardaron en localizarle, en Beirut, en Líbano. De repente resultó que el doctor Yazid Issa se había ido del país. Tenían una orden de arresto contra él para el 22 de abril, ya que sospechaban que era culpable de lo que le pasó a Rosie, pero ahora estaba en el Líbano y resulta que Estados Unidos no tenía un acuerdo de extradición válido con el Líbano, así que no podían traerle de vuelta. Parecía el crimen perfecto. Yazid decía ser inocente y que solo se había ido porque pensaba que no podría tener un juicio justo. En el Líbano se cambió el nombre a Maurice Khalif y 3 meses después de fugarse ya estaba en relación con una profesora de escuela de allí. Mientras estaba en Beirut le seguía el FBI e informantes locales constantemente. Y Yazid no parecía un viudo afligido, la verdad. Estaba de fiesta, feliz, porque no se llevaba a sus hijos, claro, y tampoco parecía echarles de menos. Estaba con diferentes chicas, vamos, que se pegaba la vidorra padre. Y como tenía contactos en el país que le podían echar una mano, ya que era originario de allí, y además tenía dinero porque era socio de un próspero negocio de su hermano, no tenía que preocuparse por nada. De hecho, no tardó en empezar a alardear delante de un montón de gente de que había matado a su mujer y que la policía le buscaba en Estados Unidos y que no podían hacerle nada. Y además se cambió su correo por fugitive@hotmail.com, fugitivo@hotmail.com. Como iba tan de chulito, el FBI confiaba en que cometiera algún error. Y eso no tardó en ocurrir. Como le vigilaba el FBI y los informantes de forma constante, en 2006 descubrieron que Yazid quería irse a Chipre. Aquello era una mala idea, pero parecía que, por suerte para todos, Yazid no lo sabía, porque Chipre sí tenía acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Así que nada más aterrizar, el 7 de octubre de 2006, la policía de Chipre lo detuvo en el aeropuerto. Yazid iba con nombre y pasaporte falso y se había dejado crecer el pelo, pero el FBI ya les había avisado de que algo así podía pasar, así que le tomaron las huellas dactilares para confirmar su identidad y efectivamente coincidían con la base de datos del FBI y fue identificado inmediatamente como Yazid Issa. Después de 17 meses como fugitivo, por fin le tenían. Pero, y sí hay un pero, no podían extraditarle a los Estados Unidos de inmediato, porque aun habiendo acuerdo de extradición entre ambos países, no podían llevarle de vuelta si le imputaban una pena de muerte. Y aunque desde Estados Unidos aseguraban que no lo harían, se tardaron varios años para poder extraditarlo. Finalmente fue llevado de vuelta a Cleveland en enero de 2009. En febrero de 2010 se celebró el juicio. Yazid se enfrentaba al jurado y a su propia familia. El hermano de Yazid había estado en contacto con él mientras este estaba en la cárcel y se presentaba como testigo. Did you ever have a conversation with your brother about paying $35,000 to shut somebody up? No. No? Can you cue that up, please? En su declaración mintió sobre conversaciones que había tenido con su hermano. No obstante, las tenían grabadas y las reprodujeron en el juicio. El hermano de Yazid, como vio que ahora se enfrentaba a un cargo de perjurio, terminó diciendo la verdad. What did he tell you that he did? He said that he put the cyanide in the capsules. El fiscal le preguntó, ¿ayudó usted a su hermano a ocultar el crimen? Respondió que sí. Le preguntó entonces, ¿sabía que mató a Rosie? Dijo que sí. ¿Y cómo lo sabía? Me lo dijo él. He told me he's a And why did you say that? because he took Rosie's life. And I loved her. He just ruined his whole family.
Jessit quería terminar el matrimonio, pero no quería perder dinero en un divorcio, ni tampoco la custodia de sus hijos, a los que luego abandonó, pero bueno. Así que decidió quitarse de en medio a su mujer. Cambió algunas de sus pastillas de calcio por cápsulas de cianuro y le dio una justo antes de que se subiera al coche, esperando que sufriera un accidente y que esa pareciera la causa de su fallecimiento. Pero la pastilla hizo efecto antes de que Rosie llegara siquiera a acelerar. Además, había dos rutas posibles hacia el cine, una con un tramo de carretera principal donde se circulaba más rápido y otra atravesando una zona residencial cerca de colegios donde tenía que conducir despacio. Rosie tomó ese segundo camino, el más lento. Por eso, como jamás llegó a acelerar, no se produjo ningún accidente grave. No había explicación de su repentina pérdida de vida, y aquello fue lo que dio pie a la consiguiente investigación. Si no se hubiera tachado de accidente y ya está, Jessit se habría ido de rositas. Recordemos que en el hospital Jessit dijo que Rosie no había tomado nada raro, así que tuvo la oportunidad de salvarla cuando el plan no había salido como esperaba y rectificar, pero no le dio la gana hacerlo. A Jessit le condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20 años. La familia de Rosie y sus allegados, incluso el hermano de Jessit, sufrieron mucho la pérdida de Rosie y sus testimonios fueron muy emotivos. Maybe there'll be less nights that my wife cries herself to sleep. Los hermanos de Rosie pidieron a Jessit que, ya que alardeaba tanto delante de tanta gente en Beirut de lo que le había hecho a Rosie, que tuviera los cojones de admitirlo delante de ellos. Jamal Khalifi was worthy enough to hear Yazzie killed Rosie. And his brother was given that special treatment to hear those words. So what about us today? What do we deserve? I challenge him to find the courage today to admit what he did, provide the apology that my mother, my father, my sister, my wife, my brother, Rachel deserve. Are you man enough? Are you? Pero Jessit no dijo nada. Finalmente, uno de los hermanos de Rosie, Dominic DiPuccio, y su mujer Julie consiguieron la custodia de los hijos de Rosie. El statement final de la juez me parece cuanto menos poético. Es que no hace falta añadir nada más. I cannot imagine the evil that you have done to these people, especially your children. It is my great hope, and the only hope that I can think of at this moment, that they forget you. They forget you. The jurors said something interesting to me. After the conclusion of this case, they said that they felt like you were the character in The Telltale Heart by Edgar Allan Poe. They felt like your actions were just like that, and that keeping that bottle of calcium or cyanide was your way of that heart beating. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Y desde aquí quiero mandar mucha fuerza y amor a la familia de Rosie. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima. I am so glad that you will be leaving my courtroom now, and that I hopefully will never have to look upon you again.